Bueno, hola. Before we get started, we want to make sure you know that we are offering live interpretation in Spanish today. Yes. Great. I'm going to ask our interpreter, Daniel Lotus, to invite you to his audio channel. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Hoy trabajo como intérprete para ustedes. Si ustedes están en una computadora, van a encontrar abajo en la barra de herramientas este círculo que dice interpretación como un globo terráqueo. Y si oprimen ahí, van a ver una relación de idiomas y eligen el español. Si están en un dispositivo como un celular o quizás tengan que apretar el botoncito More para que vean la interpretación. Hasta pronto. Thank you, Daniel. I'd also like to acknowledge the traditional. También quisiera reconocer. Okay. We're good? Sí. Sí, estamos bien. All right. Next slide, please. La próxima lámina, por favor. También quisiera reconocer el territorio acá de la gente de la comunidad Ohlone, donde estamos trabajando y organizándonos hoy. Nos sentimos comprometidos con el reconocimiento de la gente autóctona que vivía acá y que han sido sacados contra su voluntad para que nosotros algún día hoy pudiéramos estar acá. Hoy tenemos una reunión de un estudio profundo de las viviendas asequibles y es una guía para las personas que son defensoras de las viviendas asequibles. Es la primera de una serie sobre las viviendas asequibles y para que aprendan todo lo que pueden hacer para mejorar su impacto. Esto es un intento de aumentar nuestra imaginación y de identificar maneras de obtener un hogar para todos en el Silicon Valley. Al final del evento de hoy les vamos a estar haciendo algunas preguntas sobre posibles temas para el futuro que quisiéramos abordar. Así que por favor quédense hasta el final. Yo tengo el placer de presentarle a Rob Reinhardt, que está con el Bank of America, uno de nuestros patrocinadores. Estamos muy felices por tener el Bank of America con nosotros aquí hoy y de tenerle a Rob acá. Es el encargado senior de relaciones acá en Bank of America en el norte de California. Gracias, Rob, por estar aquí y gracias de nuevo por su patrocinio. Le voy a invitar a presentar algunas palabras sobre su presencia y su parcería con nosotros. Buenas tardes a todos. El Banco de América valora su sociedad, su colaboración con Silicon Valley at Home. En el Bank of America nos sentimos responsables por apoyar el crecimiento responsable y de ayudarle a la comunidad a enfrentar los retos que ven. Y queremos apoyarlo de las viviendas asequibles y organizaciones que defienden eso. El año pasado hemos invertido 6.6 mil millones para producir hogares asequibles, viviendas asequibles en todo el país. Esto va a crear más de 11.600 viviendas asequibles para personas, ancianos, personas con necesidades especiales, los ex militares. Nosotros consideramos que es la cosa correcta para hacer, creemos que volverse propietarios de viviendas es algo que ayuda a las personas a ser buenos ciudadanos y a realizarse. Nuestra comunidad está llena, Silicon Valley está lleno de personas inteligentes que están esforzándose, trabajando para producir cambios en la vida de las personas. Quisiera agregar que
el reto de las viviendas asequibles nunca ha sido más difícil con el aumento de los índices de interés y regulamentos y una serie de circunstancias económicas, y lo de construir o de renovar las viviendas es un reto bastante grande. El Bank of America sigue apoyando a la gente que trata de enfrentar estos retos, y le agradecemos a ustedes, Regina, en su organización, por seguir trabajando con estos retos. Gracias a usted, Rob, y gracias a Bank of America de estar reimaginando lo que sea el hogar, y con eso vamos a avanzar con este estudio profundo. Gracias, Regina. Bienvenidos a nuestra primera reunión en esta serie de viviendas asequibles. Queremos empoderarles a ustedes, los defensores de viviendas asequibles, a que puedan hacer su trabajo mejor. Queremos comprender cómo las políticas del gobierno contribuyen a la falta de viviendas asequibles. Hoy vamos a trabajar con estas secciones. Vamos a estudiar el contexto, eso de cómo las políticas del gobierno han contribuido a la falta de viviendas y quién más es impactado. Vamos a mirar la diversidad de necesidades de viviendas y las herramientas financieras. Enseguida vamos a considerar la serie de etapas en las cuales en el desarrollo de las viviendas asequibles y en la línea de tiempo, la cronología de desarrollo y las oportunidades que hay para ustedes. La expresión redlining, de poner una línea roja, es una expresión que viene de un programa anterior donde estaban tratando de evitar una serie de personas que perderían su casa por no poder seguir pagando. Y en grande parte con relación con base en la composición racial de ciertos barrios, se excluían estas regiones y no se permitían préstamos para desarrollar o construir cosas nuevas. Cuestiones como estas, hay cosas que se hacían como acuerdos relacionados con la raza de las personas que no permitían que se invirtiera o que una persona que no fuera de color blanco fuera propietaria de una casa. Como un conjunto, estas políticas del gobierno han producido un intervalo muy grande, un gap muy grande entre las personas, las familias blancas y las familias negras. Eso ha hecho con que para las familias de color negro adquirieran sus casas. Así que, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué es lo de familias con único sueldo? Significa que no se podían construir en estas ciudades. En Berkeley, por primera vez, se adoptó esta política de excluirle a personas que no fueran blancas de esos lugares. Pero alquilar un departamento dúplex cuesta menos que una casa única. Y sabemos que hay políticas que han impactado la riqueza de familias que son de color. Y hay barrios que son más de 30% más blancos que otros barrios blancos. Este tipo de política han producido una exclusión de las personas que no son blancas y ha cambiado los valores, el costo de las casas. Mientras tanto, las personas que viven en estos lugares siguen viviendo ahí y tienen el derecho de
Estas políticas han funcionado exactamente como se habían planificado, y hay personas que terminan teniendo que salir de sus barrios aún sin tener ganas de hacerlo. Estos problemas tienen que ver con discriminación racial y con segregación, y que estas políticas e ideas han jugado una parte clave en nuestra falta de hogares y siguen impactándonos hoy. Las consecuencias negativas de no priorizar las viviendas tienen un impacto en todos nosotros, no solo en las personas que están luchando para encontrar viviendas asequibles. Hogares estables y seguros son la fundación para las comunidades fuertes. Buenas escuelas, buenos trabajos, barrios seguros, todo eso depende de los hogares. Las políticas, a razón de las políticas que hacen impacto en la producción de casas, la cantidad de casas disponibles en nuestra área metropolitana ha permanecido muy constante a lo largo del tiempo, mientras que el número de empleos ha crecido de manera muy grande. Desde el 2010 hemos agregado una unidad de vivienda para cada 7 empleos nuevos. Esta situación de demanda y oferta y ese desequilibrio entre empleos y viviendas ha aumentado las rentas en más de 75% y el valor de casas nuevas en más de 300%. Eso tiene mucho que ver que las personas que trabajan en empleos esenciales no pueden seguir viviendo acá. Nosotros hoy estamos enfrentando falta de trabajadores en nuestros restaurantes y los comercios, en los centros de cuidado para chicos que cuidan de nuestros hijos y en los consultorios médicos. Los trabajadores siguen viajando desde lugares distantes a cada día y tienen que pagar precios elevados para el combustible y producen mucha contaminación para el aire, solo para seguir sobreviviendo. El mercado no construye casas en estos barrios que las personas puedan acceder. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bajos ingresos o ingresos muy bajos? Eso se determina por las autoridades, tanto a nivel federal como a nivel de California, y son ajustados para estar de acuerdo con las entradas, las ganancias de promedio en distintas áreas del país. El condado de Santa Clara County, tiene una de los promedios de ingresos más altos en el país, en $151,000 por familia de 4 en 2021. Hay muchas personas que no tienen nada de ingresos e ingresos que están muy abajo del 30%. Y hay que encontrar maneras de fornecer ingresos a viviendas en estas. ¿Quiénes son las personas que están en viviendas de muy bajos ingresos? En California, casi 40% de ellos trabajan en la fuerza laboral. Otro 30% son adultos ancianos y 13% tienen discapacidades físicas o de desarrollo cognitivo. Eso hace un total de 83% de personas de hogares de muy bajos ingresos o que son personas con ingresos fijos o con trabajos de bajos ingresos. En Santa Clara tenemos más de 50,000 familias con ingresos bajos o extremadamente bajos. 74% de las familias con ingresos extremadamente bajos en Santa Clara County están pagando más de la mitad de sus ingresos para los costos de viviendas. Y estas familias, estos hogares que están tan pesadamente impactados, tienen que sacrificar mucho. El número de personas en nuestro barrio ha crecido mucho desde el 2015. Hemos recibido los números de el sin hogarismo o la indigencia del 2022, el año pasado. Y a pesar de que las intervenciones
y los moratoriums en lo de expulsarle a la gente de su casa han protegido a muchas personas, pero a pesar de eso hemos visto que han crecido mucho los números de personas sin hogar. Estas personas han sido nuestros vecinos durante todo este tiempo. 81% de las personas sin hogar vivían acá en Santa Clara antes de volverse personas sin hogar, y 89% tendrían ganas de cambiarse a otro tipo de hogares si eso se volviera posible. ¿Por qué tantas personas no tienen? Y ahora vamos a hablar con Regina sobre eso. Gracias, Alison. Yo creo que, como ustedes pueden ver en la información que Alison ha compartido, la solución para garantizar que más de nuestros vecinos van a poder vivir de manera segura en viviendas que son asequibles para ellos, la solución es más viviendas. Nosotros queremos, mientras entramos de manera más profunda en la cuestión de cómo desarrollamos viviendas asequibles, podemos mejor comprender los retos de construir más viviendas en este mercado. Hay una cuestión fundamental al construir viviendas a costos que son dictados o establecidos por mercado, y alquilarlos a valores inferiores al valor de mercado. Las personas que están desarrollando estas viviendas asequibles están compitiendo directamente con los que desarrollan las tierras, la tierra para uso al valor de mercado. El costo de construcción puede ser más elevado y los ingresos producidos por las rentas asequibles no van a ser lo suficiente para recuperar la inversión inicial para construir y operar el desarrollo. Prácticamente todas las viviendas que se desarrollan, en el caso de proyectos para viviendas de alquiler, especialmente, pero prácticamente todas las viviendas que se desarrollan, eso se construye y se operan por entidades privadas. Cuando hablamos del derecho a viviendas, que es una cuestión pública, una cosa del país, esta es una cosa de un tipo. Sin embargo, estamos dependiendo de organizaciones privadas que dependen de lucros, y es delicado. El rol del gobierno, el gobierno es el que tiene el rol de incentivar el mercado para que se construyan más viviendas que atendan la necesidad del público en general, pero cada desarrollador, cada constructor, inversor en barrios, en viviendas, tiene que garantizar que su proyecto va a funcionar desde el punto de vista financiero para que puedan producir estas viviendas. Y realmente hay márgenes bastante angostos cuando hablamos de producir hogares asequibles, viviendas asequibles, especialmente como tenemos muy pocas organizaciones sin fines lucrativos tratando de construir estas viviendas. Tratar de que estén operando y que puedan construir y al mismo tiempo produciendo estos bienes públicos. Vamos a entrar de manera más profunda en cómo nosotros, como una entidad pública, apoyamos a través de los subsidios y cosas así, para que hayan recursos necesarios para construir lo necesario para las personas que van a vivir ahí. ¿Qué significan viviendas asequibles? Una manera de hablar de eso, una manera que a mí me gusta pensar sobre eso, es que para que las viviendas sean asequibles y para que las personas que viven ahí no estén pagando más de 30% de sus ingresos, o tenemos que reducir el costo de las viviendas o tenemos que aumentar la capacidad que los inquilinos tienen de pagar. Por un lado está lo de las viviendas que son asequibles, que quiere decir que el valor del alquiler es limitado por ley,
que hay restricciones y que hay exigencias legales estableciendo que hay que ofrecer estas viviendas a familias necesitadas. También hay propiedades que tienen restricciones en la documentación y eso tienen un impacto en qué tanto pueden cobrar de alquiler, y eso vale por un periodo de muchos años. También los niveles de ingresos son controlados para que solamente familias que están calificadas están beneficiándose de eso. También hay subsidios para el alquiler que pueden estar conectados a las unidades. Eso sería un desarrollo o un barrio apoyado. Y eso significa, si las personas se cambian de lugar, los subsidios no acompañan. Si entra una persona nueva, puede aprovechar este subsidio. También hablamos de estrategias para construir viviendas que sean más asequibles en sus costos. La capacidad de construir viviendas donde las unidades son un poco más chicas para que el precio por unidad sea un poco menor, para construir a veces departamentos más antiguos que han estado operando por más tiempo. Para poder operarlos, eso a lo mejor puede costar menos y puede ser asequible para personas que tienen los ingresos más reducidos. Y también está la habilidad de tener subsidios que dependen de los inquilinos, que sí se acompañan a la familia cuando se cambia de lugar, buscando un lugar para vivir. Una vez que encuentran un lugar para vivir, hay un subsidio que los ayuda a pagar el alquiler donde quiera que quieran. Hay un conjunto de cosas que miramos cuando hablamos de viviendas asequibles, pero durante esta charla, este curso de hoy, vamos a hablar de los barrios desarrollados de manera a mantenerlos asequibles, porque hay lo que llaman restricciones de los papeles de la casa que exige que sean asequibles, y para que las personas que siguen viviendo ahí puedan seguir pagando lo que se cobra. También hay una continuidad adentro de lo que llamamos de viviendas asequibles, desde viviendas temporarias por un tiempo limitado, donde las personas pueden quedar por ejemplo, 90 días o 6 meses, pero hay un límite de tiempo en el tiempo que uno puede quedar en estos lugares. Y esto puede ser con personas que están en este momento sin hogar y que les permite a estas personas que no vivan en condiciones o en campamentos, que tengan abrigos, que tengan hogares, viviendas, y que este es un puente para viviendas más permanentes. También hay soluciones permanentes para personas que son ancianas con 62 años de edad o más, o 55 o más. Hay lugares donde es con ingresos mezclados, donde personas de distintas áreas, distintos ingresos viven en la misma región. Eso puede ser hasta 60% del promedio de ingresos de un lugar, o 120 de acuerdo a la meta. Hay también viviendas intencionales donde uno quiere poner viviendas asequibles en barrios donde la mayoría están a valor de mercado. Y también hay viviendas donde nosotros brindamos servicios para ayudarles a las personas que queden en un hogar, que tengan un abrigo, una casa, a pesar de que tienen problemas, discapacidades o otras circunstancias que limitan su capacidad de producir
y de tener ingresos. As Hay humans, una variedad muy grande de necesidades y de tipos de vivienda asequible, de acuerdo, porque nosotros como seres humanos somos todos muy distintos y como los problemas son muy distintos para cada persona, tenemos que tener una variedad en lo que se ofrece desde el punto de vista de viviendas. Acá tenemos vamos a intentar darles una noción de lo que son los orígenes, las originadores de subvenciones para viviendas asequibles, de manera que los alquileres sean limitados, pero para que el costo de construir sea comparable al costo de mercado. De manera que si el costo para las tierras y para la construcción, que es comparable al valor de mercado, y los inversores y constructores están tratando de cobrar alquileres a valor de mercado para justificar las construcciones que están haciendo. Nosotros necesitamos de subsidios para construir viviendas asequibles y tierras con restricciones y de no poner el cargo arriba no el peso arriba de la espalda de los residentes. El gobierno típicamente se enfoca en algunos tipos de orígenes, de fuentes de subvenciones. Uno es el crédito de impuesto para los inversores. Y como pueden ver, aquí hay dos tipos de créditos de impuesto. Hay uno de 9% que es bastante competitivo. Hay un valor que viene del Estado que está basado en un per cápita para cada estado y es muy competitivo obtenerlo. Típicamente está enfocado en necesidades especiales y normalmente brinda más, como llaman, equidad. Y en esta primera columna, eso demuestra un proyecto que ha tenido éxito con estos créditos de impuestos de 9% y solo necesita una subvención a nivel de 25% de fondos de origen locales y puede apoyar a un 15% de un préstamo de banco. La columna del centro lo que demuestra es que créditos de impuestos de 4% brindan mucho menos equidad. Son competitivos, pero menos competitivos para obtenerlos y uno va a ver más o menos la misma fracción de préstamo de banco, pero va a ser necesario más financiamiento para este espacio, este agujero, gap financing. Así que aquí nosotros lo que vemos es que hemos multiplicado por 2 prácticamente lo que necesitamos de recursos o subvenciones de las autoridades del Estado. A la derecha, en la columna de la derecha, vemos créditos con una asequibilidad más profunda que apoya los alquileres para las rentas más bajas. Estamos tratando de realmente tratar de necesidades muy pronunciadas, personas muy vulnerables, pero eso reduce la cantidad de préstamo del banco, aumenta los costos de operación y aumenta la necesidad o el costo de subsidios locales. En todos los 3 escenarios hay necesidad de subvenciones locales y por eso tenemos estas leyes, reglamentos como Measure A, la medida A en California o en el condado. Eso apoya la habilidad de brindar más viviendas a un nivel más profundo. Y por esta razón necesitamos fuentes locales, originadores locales de recursos, de subvenciones. Esta lámina habla de cuáles son estas fuentes locales
originadores locales de subvenciones. Hay algunos que vienen de las autoridades federales, distintas organizaciones federales. Hay vínculos o enlaces comerciales, tajas, valores que se cobran por enlace comercial, otros que tienen que ver con el desarrollo de edificios comerciales y que permite que nosotros desarrollemos más viviendas asequibles al recibir estos ingresos de construcciones comerciales. También hay parcerías o socios particulares privados que pueden dedicar tierras y tierras públicas que pueden ser dedicadas a viviendas asequibles para reducir el costo de obtener las tierras necesarias. A veces los fondos generales de una ciudad pueden ser utilizados. Hay tajas que llaman de in lieu en el lugar de, que vienen de los inversores, de los developers que quieren pagar una taja en el lugar de utilizar, en el lugar de incluir unidades asequibles en su desarrollo. También podemos, está la devolución o el pago de préstamos anteriores. Mientras van pagando préstamos anteriores, eso va entrando. Hay distintas maneras que un condado, que una ciudad puede hacer la subvención de estas distintas maneras de financiar, de producir viviendas asequibles. Voy a devolver ahora la palabra, o pasar la palabra a Matthew para hablar de desarrollo. Bueno, ahora entonces, conclusiones clave. Hay muchos tipos de vivienda que nosotros construimos para atender las necesidades. Hay solo una parte de eso que viene de fuentes locales, de originadores locales, pero hay muchos factores externos que impactan lo que puede pasar. Voy a hablar ahora del proceso y vamos a hablar de los lugares clave donde donde vemos lo que está pasando y vamos a explicar algunas de esas cosas que no vemos. La primera cosa que yo quisiera aclarar es que todo eso pasa adentro de un ambiente que hemos producido de manera colectiva y hay precondiciones para el desarrollo de viviendas asequibles. Está la disponibilidad de tierra, de recursos, pero también está la disposición pública y el coraje político. Y si no hay todo eso, no va a pasar nada. Y eso depende localmente. Algo que a menudo nos dificulta la comprensión es que hay una diferencia entre hacer planes y hacer desarrollo. A veces las primeras oportunidades que vemos de envolvernos, cuando hacemos planes muy grandes y tenemos un comprometimiento de 20 o 25% de asequibilidad, o si establecemos lugares para viviendas asequibles, no estamos desarrollando, construyendo, estamos haciendo planes. Esas son herramientas, pero a veces es útil pensar sobre eso, como preparar la tierra para que esté lista cuando estemos listos para avanzar. Lo hacemos con políticas de inclusión. A veces tenemos comprometimientos de desarrolladores, pero lo que nosotros tenemos que comprender que el hecho de que la gente diga que va a apoyar la construcción de viviendas no quiere decir que lo van a hacer. Cuando necesitamos, de manera muy rápida, lo hemos reducido a 5 partes. Está el proceso preliminar de desarrollo, hay un proceso que llaman de entitlement, que tiene que ver la aprobación del proyecto, que la ciudad lo aprueba. Después de la parte de entitlement, de documentación, está la parte de financiamiento, hay el periodo de construcción
y un periodo de empezar a alquilar los lugares si está la manutención o la operación normal después de estar listo. Antes de ver cualquier cosa nueva, un desarrollador sin fines lucrativos pasa por un proceso bastante complicado y a veces no hay ningún recurso financiero, no hay subvención para este proceso inicial. Se recupera al final o sale de recursos que el desarrollador sin fines lucrativos tiene al entrar en el proyecto. Pero la primera parte del proceso es de ubicar un local adecuado. Si nosotros estamos hablando de preparar la tierra y tener lugares para construir es crucial, aunque no veamos cuando eso pasa. Tiene que ser un buen local, tiene que encajarse bien con las restricciones y con las oportunidades de subvención a nivel estadual y externo. Hay que ver con los equipos de construcción sobre el lugar. A veces escuchan que sí o que no. A veces el equipo responde bien. Hay que garantizar la propiedad de la tierra, ver cómo lo van a comprar, o tener acceso a la tierra y después hay que desarrollar el proyecto. Tenemos que decidir cómo financieramente, qué necesitan para que avance el proyecto. Hay que incorporar distintos límites de densidad que los permita construir más o más rápidamente. Y todo eso influencia quiénes van a tener acceso, quiénes se va a beneficiar de eso. Cuando hablamos del lado de contabilidad, lo que llamamos de penciling, hay una serie de etapas que hay que comprender. Hay frustración con lo difícil que es de cambiar, aun cuando hay esfuerzos para conectarse con la comunidad y consultar a la comunidad. Las discusiones iniciales con la comunidad del proyecto, hay un pedido que se presenta a la ciudad. Eso puede llevar un cierto tiempo. A veces hay distintas evaluaciones públicas, hay comisiones que evalúan eso y a veces es la primera vez que escuchamos sobre estos proyectos. Y todo lo que ha venido antes se ha construido sobre una fundación, un fundamento que ha sido construido anteriormente. Y por fin uno ve si eso ha sido aprobado o no ha sido aprobado, pero lamentablemente esto no es el final de la historia. Próxima lámina. En este momento empieza lo de comprar la tierra, obtener el financiamiento. Eso puede exigir muchas etapas, muchos pedidos. A veces estas cronologías o estas líneas cronológicas se alinean, a veces no. A veces el proyecto por 3 o 4 años uno no ve que esté avanzando, pero ya no se ve eso de manera pública. Hay una serie de permisos que tienen que ser aprobados y nada de eso se ve públicamente. Próxima lámina. Y después uno empieza con las tierras, uno empieza a construir, a alquilar, y después está la operación normal del trabajo. El objeto de esta conversación de hoy, de esta plática de hoy, es de comprender que mucho trabajo del que hacemos para producir las expectativas y considerar cómo involucrar distintas personas y participantes para que las tierras estén disponibles y que hayan expectativas muy claras sobre dónde van estas viviendas asequibles. Todo eso es crítico y hay una buena parte de este proceso que nosotros no vemos, y cuando lo vemos hay una parte muy grande que ya ha pasado de una manera invisible al público, y todo eso tiene que pasar en un ambiente que apoye, pero hay que reconocer que hay una muy buena parte del trabajo que ocurre antes de que uno lo pueda ver públicamente.
y hay que reconocer las restricciones que existen sobre este tipo de proceso. Próxima lámina, por favor. Quisiera hablar un poco sobre la línea cronológica y reconocer que esto depende y varía, cambia mucho de un caso al otro. Hay proyectos que son muy sencillos, hay un plan maestro que ya ha determinado todos los usos posibles. A veces hay un análisis ambiental que ya existe, así que no hay que repetirlo para cada proyecto. A veces el equipo en la ciudad es muy apoyador y ayuda a la gente y permite que el proceso avance de manera muy rápida, pero han habido cambios muy significativos últimamente en leyes estatales del estado de California que establecen guías de cómo procesarlo a un nivel local, pero sigue siendo un reto, un desafío. La línea cronológica, si ustedes quieren, este proceso inicial de entitlement, de documentación, de ubicar el lugar y el preparativo, el proceso de documentación es uno de idas y venidas en ciudades más chicas. Otros están en ciudades mayores, a veces saben que hay sesiones de estudios y revisiones y reuniones de comitivas y otra sesión de estudios antes de que el proyecto regrese para ser aprobado por un consejo de una ciudad. Y después el proceso de construcción puede cambiar mucho. A veces hay que identificar una fuerza de trabajo que esté lista para avanzar. Una clave para este proceso de desarrollo es la línea cronológica relacionada con el financiamiento. La diferencia entre el lado técnico y tiene que ver con el proceso de obtener el dinero. Hay que obtener la parte principal, que es el crédito de impuestos, y hay que ver si hay las otras partes necesarias para financiar completamente el proyecto. La construcción puede ser más rápida o más lenta, puede avanzar de manera más despacio. Eso localmente es muy importante que nosotros como defensores de viviendas asequibles sepamos cuáles son los retos, que es que hay expectativas distintas, estamos utilizando dineros públicos, hay un comprometimiento con contacto con el público y de apoyo de la comunidad, y todos están tratando de ser lo más transparente posible con las comunidades locales para tener su apoyo. Estamos tratando de garantizar que estamos preparando el suelo, la tierra, que comprendemos cómo estas herramientas interaccionan, las interacciones entre una y otra, de identificar los lugares donde se va a construir, de comprender cómo vamos a reunirnos para hacer esta construcción. Todo puede depender de la estabilidad de los originadores de las subvenciones. Todo eso es el trabajo preliminar que todos nosotros tenemos que hacer, y esto es invisible, una parte invisible del proceso de development, de desarrollo y construcción. Y cuando empiezan a surgir, tenemos que poder apoyar proyectos para que no terminen trabados. Yo voy a interrumpir por aquí. Creo que tenemos la expectativa de regresar de acuerdo a las respuestas a la encuesta al final y examinar estos aspectos, algunas de esas partes de manera más detallada. Pero quisiéramos hablar sobre algunos aspectos de los proyectos de viviendas asequibles que a menudo no son visibles al público o a los defensores de viviendas asequibles. Vamos ahora a... Tenemos algunas preguntas en la ventanita del chat. La primera pregunta que tenemos es que las viviendas asequibles parecen un band-aid, una solución rápida. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo individuos que son locales y personas están tomando precios elevados? Necesitamos vitalidad, necesitamos que las personas tengan acceso a empleos
a oportunidades crecientes de oportunidad, hay reconocimiento de que sí, nosotros queremos que nuestra economía crezca y que haya innovación. Pero, ¿qué significa eso del punto de vista de garantizar que los que ya viven acá tienen acceso a estas oportunidades económicas? Así que yo escucho esta pregunta como ¿cómo ayudamos a las empresas a ver el valor de invertir en las comunidades locales, en miembros que ya están en esta comunidad y no tienen que cambiarse hasta este lugar desde otro lugar del país, y el valor de invertir las empresas en cuestiones locales como la educación? Eso no es un aspecto central a lo del desarrollo de viviendas, sino quizá de una cosa más ancha, más grande, como el desarrollo local, de la economía local. Hay más trabajo de comunidad que es necesaria, que tenemos que invertir más en la capacidad local y garantizar que hay acceso a estos empleos de una manera local. Gracias. Sí, no vamos a solucionar todos los problemas, pero es una cuestión muy importante del problema. Si no podemos brindar oportunidades a las personas que ya están aquí, nuestras comunidades van a sufrir. Así que lo entendemos, Christopher. Eso es apenas una parte del proceso, pero es una parte crítica del proceso y tenemos que estar siempre buscando oportunidades de colaborar a un nivel más ancho. Tenemos también una pregunta sobre valores que se pagan en el lugar de que los constructores e inversores que prefieren pagar un tipo de impuesto, multa, en el lugar de brindar viviendas asequibles. Bueno, podemos decir que este tipo de multa o de valor que las empresas pagan es como una faca con que corta de dos lados, en realidad hay cuatro lados. Nosotros entendemos es bárbaro integrar antes lugares en un único espacio. Esos son los lados positivos. Hay muchas ciudades que han esencialmente dicho que esto es lo que nosotros vamos a decir y han hecho con que sea muy difícil no hacerlo. Es más caro. Algunas ciudades exigen lo de inclusión, pero hay algunas viviendas que se encajan ahí que tienen entradas de $140,000 al año, lo que las tasas en lieu permite que hagamos algunos proyectos específicamente para viviendas asequibles utilizando dinero público, porque aquel dinero de aquellos inversores va a programas para este tipo de programa. Condados que no tienen medidas como la medida a nivel de nuestro county, estas tasas inclusionarias o en lieu son las únicas que tenemos. Tenemos suerte que hemos tenido comprometimientos, pero tenemos apoyo de muchas partes de Santa Clara County para estas tasas en lieu, en el lugar de que los constructores pagan en el lugar de hacer unidades inclusivas. Alguien habló de acelerar procesos a nivel de local comparado con a nivel del Estado. Sí, absolutamente sí. Eso es donde estamos en un periodo de desarrollo, es donde estamos en el proceso de crear viviendas asequibles, y hay muchas ciudades que están hablando de avanzar sin revisiones discrecionales, lo que significa reducir los proyectos y acelerarlos. La decisión de hacer eso se hace internamente
de acuerdo a padrones que la ciudad ha adoptado. No he visto eso que diga, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pensé que lo iba a ver en las discusiones, las sesiones de plática. Hay que reconocer que hay muchas cosas que podemos hacer para que el proceso sea más efectivo, cosas que no exigen grandes peleas de política. A veces es cuestión de garantizar que hay equipo, hay personas disponibles y que los departamentos tienen recursos para avanzar esos proyectos de manera eficiente. Regina, me parece que usted tenía algo para decir. Hay cosas mejores que hacer y no luchar con el gobierno local. No, no tengo nada para agregar. Yo pienso que lo de acelerar el proceso, streamline, reducir la resistencia al movimiento de algo, ¿no? Obtener apoyo del Estado para ayudar. Considero que nosotros podemos llevar eso más allá, podemos trabajar, ser más creativos y reconocer que, como Alison ha comentado, que estos reglamentos han sido producidos para excluir. ¿Cómo podemos llevar eso más adelante y garantizar que las comunidades no están utilizando estos reglamentos para estos propósitos de exclusión y que sí estamos construyendo más viviendas? Y estoy de acuerdo con conectar eso con la cuestión más ancha de viviendas. Hay que comprender mejor cómo todo eso funciona para que podamos cambiarlo. Muchas gracias. Y Matthew, vos querías compartir con nosotros uno de los secretos mejor guardados en el mundo de finanzas para comprender de dónde vienen estos dineros. Esto es una cuestión muy importante para mí porque yo creo que nosotros no lo comprendemos. Nosotros cuando pensamos sobre el gobierno federal y pensamos, bueno, hay el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano. Y la verdad es que tiene muy poco que ver con este proceso. El programa de créditos de impuesto funciona a través del sistema de impuestos, el IRS, Internal Revenue Service. Este es la organización que funciona con el programa de créditos de impuestos. Así que no pasa por el HUD, pasa por el IRS. Un hecho interesante es que el IRS tiene el mayor programa de subsidios de viviendas. La deducción de interés de préstamo de casa, uno tiene un préstamo, una deducción, una reducción mayor de los impuestos, de las ganancias sobre cual uno paga los impuestos. Así que esta subvención es una de las mayores subvenciones para las personas que necesitan viviendas asequibles y, sin embargo, estos deductions, estas reducciones de ganancias también le benefician a algunas de las familias más ricas del país. Y nada de eso pasa por el Departamento de Housing and Urban Development. Es curioso cómo estos pequeños secretos a veces pasan sin percibir. No veo más preguntas en la ventanita de chat. Veo una pregunta sobre la disponibilidad de láminas. Vamos a compartir una grabación a todos los que se han anotado y vamos a enviar las láminas con eso. Muchas gracias, Regina y Matthew, por compartir su conocimiento con nosotros hoy. Quisiera agradecerle a nuestros patrocinadores. Además del Bank of America, hay unos otros cuantos. Estamos en nuestra tercera semana y no lo podríamos haber hecho sin nuestros patrocinadores. Agradecemos a Bank of America, pero acá tenemos una relación de todas las organizaciones que nos están apoyando. Y acá, en estas reuniones y conversaciones, podemos compartir nuestros resultados. SV at Home es una organización que depende de la membresía. Creemos que todas las personas necesitan un hogar seguro y asequible. Cuando nosotros nos tornamos miembros,
nosotros podemos avanzar con nuestras necesidades. Su membresía ayuda a apoyar nuestra si alguien puede mostrar, hay un link, un enlace aquí. Usted puede usar este enlace para participar. Además de eso, nosotros queremos sus comentarios sobre algunos de los temas que a ustedes les gustaría ver en eventos futuros. Pueden elegir más de uno de esos. Les pedimos, les rogamos que por favor nos brinden algunos minutos para compartir lo que ustedes han observado aquí. Muchas gracias. Mucho interés en lo de viviendas asequibles y los procesos de desarrollo y financiamiento necesarios. Va a ser un gusto verlos en la próxima reunión. Si alguien tiene el enlace para poner en la ventanita de chat con la línea cronológica, el calendario, eso sería muy bueno. Hay muchas cosas acá para compartir. Yo misma me enteré de todo eso de esta manera. Muchas gracias a todos. Gracias por sus comentarios en la encuesta. Muchas gracias a todos.